Es la voz más autorizada del gobierno de la provincia para hablar sobre la salud y hoy es el tema que tiene prioridad de alguna manera en la comunidad por el avance del coronavirus. Estamos en línea en estos momentos con la ministra de Salud de la provincia, la doctora Rosana Chala. Ministra, bienvenida a Vivo Tucumán. Marcelo Cortés la saluda. ¿Cómo está? Hola, buen día Marcelo, ¿cómo estás? Bien, ministra, hace un momento hacíamos un análisis nosotros aquí con Lourdes, con Renzo. Decíamos que el gobierno, a pesar de la situación, se había mostrado hasta aquí ciertamente flexible con algunas actividades. Sin embargo, hoy hay un cambio y la circulación, todos esperábamos que iba a retornar de lo que había sucedido antes de estos 9 días de restricciones, que iba a ser de 12 de la noche a 6 de la mañana. Sin embargo, hay un cambio. Es de 7 de la tarde a 6 de la mañana. Me imagino yo que debe ser por sugerencia de ustedes, del Ministerio de Salud, y que la situación en la cual está Tucumán hoy debe ser realmente muy preocupante. ¿Esto es así? Así es, recién lo escuchábamos a ustedes dar las noticias, lo que pasaba en Brasil, la gente quejándose porque no se habían tomado medidas en tiempo y forma, ¿no? Sí. Esto ha pasado en todo el mundo. La disminución de la circulación es una de las medidas costo efectivas que más pueden impactar en la cantidad de contagios de personas. Eso está demostrado. También es cierto que muchas de las actividades tenían protocolos excelentes y creo que es el aumento de los contagios también se debe a este no cumplimiento de los protocolos. Usted no se olvide que hasta hace muy poco hemos tenido reuniones sociales, hasta hace una semana atrás. Sí. Hemos tenido reuniones, fiestas, reuniones de muchas personas y eso se impactó en el aumento de contagios. Así como esperamos una semana, 2 semanas para ver el impacto de esto, también va a ocurrir con respecto a la disminución de la circulación. Se va a impactar seguramente en la semana siguiente. Y esto está pensado, ministra, hasta el sábado y domingo que viene, tal cual lo estipula el decreto de necesidad y urgencia del presidente, y quizás va a depender de la situación epidemiológica cómo va a continuar el lunes que viene. Sí, nosotros tenemos la sala de situación. Este monitoreo que hacemos es un monitoreo diario, pero cada semana hacemos un corte importante en donde medimos todos los indicadores, sobre todo el cociente de casos, que son la cantidad de casos sobre los últimos 14 días, sobre los 14 días anteriores, la incidencia de casos cada 100.000 habitantes, y hoy Tucumán está en alerta en todos los departamentos. Este es un corte que hicimos el 29 de mayo y hoy día también tenemos una sala de situación epidemiológica donde podemos ver, no sé si se puede ver el aumento de la curva acá. La curva en Tucumán está la primera ola, sí. Y acá vemos cómo hay un aumento muy significativo en los últimos días de los casos. Por arriba tenemos entre 900 y 1.200 casos. Los grandes conglomerados de personas como la ciudad de Buenos Aires, Cava, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán, aquellas provincias que tienen más de 1 millón de habitantes, tienen más riesgo de los contagios. Sí. Y teniendo en cuenta que Tucumán es más chica que todas esas provincias, claro, es aún peor la posibilidad de contagio, de mayor cantidad de contagios. Ministra, se potencia todo. Y con este nivel de contagios, ¿sí? Alrededor de 1.000, además también los índices de letalidad, ¿no? Que han aumentado de manera considerable. 33 personas perdieron la vida en el último fin de semana en nuestra provincia. ¿Cuánto más puede soportar el sistema de salud? Eso va a depender de la cantidad de personas que se contagien y de un porcentaje de ellas, un 5% va a necesitar cuidados del sistema de salud, internación. Entonces, si tenemos 1.000, necesitamos 50 personas por día se van a internar o van a necesitar. Muchísimo. Si tenemos 1.500, van a ser 75. Es decir,
va a depender exclusivamente del aumento de casos. Por eso es tan importante que del sistema de salud pedimos una disminución de la circulación de las personas, que no hacer las actividades que no sean fundamentales, esenciales, y que no pueda desplazar esta salida a las personas, porque realmente es importante para nosotros que hoy disminuyamos la tasa de contagios. Desde el sector privado dice que quedan 4 camas nada más. ¿Es así realmente? ¿Y cuál es la situación en la ocupación de camas en el sector público? Bien, nosotros en el sector público tenemos hoy un 85% de ocupación de camas críticas. Si bien las camas no críticas tenemos disponibilidad en forma importante, pero también la salud tiene que ver con la parte privada. Mucha gente con obras sociales puede ir a la parte privada y muchas de ellos hoy está siendo atendida en un centro público. Ministra, se lo pregunté. Por eso es importante adelante, la escuchamos. La colaboración de todos en esto. Sin lugar a dudas. Ministra, lo escuché también a Holguín Vega la semana pasada decir que si bien quedaban pocas camas en el sector privado, no era lo que más les preocupaba a ellos, sino la falta de medicamentos para los pacientes COVID. ¿Algo parecido está ocurriendo también en el sector público o no? Todavía nosotros no tenemos faltantes de pseudoanalgesia, porque ya viendo la primera ola vimos la falta de insumos, de reactivos, de medicamentos, de EPP, y que podemos transitar en Tucumán sin la falta de ellos. Hemos previsto una compra importante y hemos planificado para esta ola, pero va a depender también de la cantidad de pacientes que se internen, ¿no? Claro. Hoy no tenemos problema en la provisión de esta pseudoanalgesia, pero no sabemos qué va a pasar más adelante. Y la otra estrategia que estamos implementando es ver cuáles son las drogas alternativas. Los especialistas están viendo cuáles son las drogas alternativas para poder transitar esta falta, que no es en Tucumán, ¿no? Ni es en lo privado únicamente, sino en todas las provincias en la Argentina está ocurriendo. Bueno, y en la región. Bueno, cuando hablamos de cama, de la ocupación de camas, yo le escuchaba a usted decir días atrás que no nos preocupan tanto las camas en Tucumán, porque hay todavía, sobre todo en el sector público, por suerte, el problema es el personal, recursos humanos, ¿no? El faltante de terapistas, sobre todo. Así es. Pasa por ahí la preocupación. Tal cual, esto es a nivel mundial el problema regional, Argentina y las distintas provincias. Sabemos que no es una especialidad muy común y son muy capacitados estas personas, así que bueno, nosotros reconvertimos recursos humanos, los que tienen base clínica han recibido una capacitación para manejos respiratorios. También están los neumonólogos que tienen formación respiratoria y los anestesiólogos son personal muy capacitado en lo que es el manejo de la vía aérea. Entonces, bueno, también se van a comprometer, digamos, en esta situación en cuanto a la atención de pacientes en lo que es la intubación, sobre todo poner pacientes en asistencia respiratoria mecánica, que es lo que no está formado todo médico. Bien, ministra, el tema de las cepas, de las variantes, sabemos que hay circulación comunitaria ya de la variante Manaus. ¿El resto? Bueno, hay varias variantes, la de Estados Unidos, la de Reino Unido, sí, la de Manaus, la de California. Y yo creo que la circulación de las nuevas cepas es lo que hizo que se den personas más jóvenes y enfermedad evolucione en una forma mucho más tórpida, más rápida. Así que por eso es que debemos recomendar de extremar los cuidados ahora más que nunca para poder transitar esta segunda ola que sabemos que va a pasar, pero de la mejor manera posible. Esperemos que sea así. Bueno, este es el contexto crítico y dentro de esto, de este panorama tan complicado, tan complejo, en nuestra provincia vamos a lo bueno, a lo mejor, ministra, a la vacunación, a la campaña y la llegada de vacunas que por suerte por ese lado nos está dando cierto alivio a los tucumanos.
Tuve la oportunidad de estar en el nodo del complejo Ojo de Agua y yo lo decía hace un momento, así como muchas veces criticamos algunas cuestiones, algunas decisiones, hay que felicitar el orden que hay, ¿no? La manera prolija que cómo se está llevando a cabo esta campaña histórica de vacunación. Sí, es una mega campaña en donde planificamos, pudimos estratificar todas las personas que tenían factores de riesgo primero, los mayores de 70 primero, los mayores de 60, luego los jóvenes entre 19 y 60 años con factores de riesgo como patología cardiovascular, diabetes, obesidad. Y después empezamos a bajar la edad, cosa que ha sido una estrategia muy importante, creo, en nuestra provincia. Hemos bajado a 50 a 55 años y estimamos bajar en las próximas semanas a 45 a 50 años. Esa es una buena noticia. Hoy se empieza con discapacidad también y con morbilidades. Y también obesidad. Queremos ir bajando el índice de masa corporal, que hemos empezado con 40, luego la semana pasada de 37, 38, 39. Y vamos a ver la disponibilidad de vacuna para esta semana, poder ir avanzando también en las personas que tienen sobrepeso, que son personas más susceptibles. Esas son buenas noticias, ministra. Con respecto a eso, a la llegada de vacunas, ¿tienen algo concreto para esta semana? ¿Qué cantidad llegarían? No, todavía no nos avisaron, pero bueno, estamos en todas las provincias monitorizando muy de cerca lo que llega a la Argentina y de ser así nos correspondería esta semana recibir buena cantidad de vacunas. Bien, de todas maneras escuchábamos... La idea es colocarla el menor tiempo posible. Claro, claro. Y hay una consulta que hemos recibido acá en la producción con respecto al segundo componente de la Sputnik V, ¿sí? Que llegaron 3.000, pero se van a destinar a los nodos del interior. ¿Por qué toman esta decisión? Son las personas... Esta decisión está tomada no por el nodo del interior, sino porque son las que se les cumple los 120 días. Bien. Que son las vacunadas el día 8 de marzo. Nosotros ese día vacunamos 3.000 personas. Bien. En el interior y son las que le correspondería ahora porque se cumplen los 120 días. Perfecto. Es válida con la ese criterio vamos a ir avanzando a lo que se le vaya cumpliendo. Sí, es válida sobre todo para la gente que nos está escuchando, ministra, porque desde muy temprano nos preguntaban por qué en los nodos del interior y no en la capital. Con respecto a las clases, ministra, ¿ustedes aconsejan que sigan siendo virtuales? Nosotros en realidad el aconsejamiento no hacemos de cómo deben ser las clases o qué se debe cerrar o no. Nosotros recomendamos, de acuerdo a la sala de situación, la menor circulación de personas. Teniendo en cuenta eso, el COE analiza cuáles son las actividades que mayor cantidad de circulación de personas tienen y de acuerdo a eso es que se dan algunas restricciones. Ministra, leí por allí el fin de semana, vuelvo a lo de la ocupación de camas, pero en este caso particular del Hospital de Niños. La doctora Cristina de la Barce dijo que es de un 90%. Es elevada, ¿no? Porque ella decía, hay pacientes COVID y también aquellos niños que, bueno, por esta época del año tienen bronquiolitis, por ejemplo, ¿no? Enfermedades respiratorias en general. ¿Es crítica la situación en el Hospital de Niños? Mire, ayer casualmente estuvimos analizando con todo el equipo y con los directivos del Hospital de Niños y analizando los otros años, sabemos que este es un momento crítico de internación de los niños con bronquiolitis. Así que bueno, si comparamos con otros años, claro, es la misma ocupación de cama y quizás hubo más, porque en este caso de que hay más confinamiento, medio de circulación, hay menos consultas por bronquiolitis que años anteriores, pero es esperado que en esta época en el Hospital de Niños haya un aumento de la ocupación de cama y claro, no es por el COVID. Bien, es normal, pero hay más pacientes, hay más niños con COVID últimamente. Por esto que está diciendo usted que afecta... Hay más niños afectados por COVID que antes no se veía. ¿Y qué estado tienen, ministra, en general estos niños? Bueno, sabemos que la mortalidad es mucho menor en el niño que en el adulto. Bien. Eso podemos verlo. Bueno, eso es una buena noticia dentro de una situación tan compleja, ¿no?
Así es. Que está llegando a los menores, a los niños, pero no es tan grave como en los adultos. Y lo que hemos notado también, ministra, en esto que usted decía, es en el índice de letalidad, que lo vemos todos los días en ese informe detallado que entregan ustedes del Ministerio de Salud, que lamentablemente en ese listado de personas fallecidas, cada vez personas más jóvenes, ¿no? Que hoy van entre los 40 y 56, 60 años, cuando el año pasado hablábamos siempre de personas mayores de 70 años, por ejemplo. Así es, el promedio de edad disminuyó. En la primera ola fue de 68 años y en la segunda ola hasta hoy está siendo de 64 años. Es el promedio, ¿no? Sí. Es el promedio. Ministra, sé que es difícil proyectar todo lo que ocurre con el coronavirus porque es prácticamente impredecible, pero ¿ustedes qué creen? Ustedes que están siguiendo muy de adentro, muy de cerca, que manejan finamente los números, ¿habrá una tercera ola en Tucumán? ¿Va a disminuir esta segunda ola en algún momento y vamos a tener una tercera ola? Acá lo más importante es que podamos frenar estos contagios para poder transitar la segunda ola por ahora de la mejor manera posible. Acordémonos que estamos estamos en el invierno, prácticamente sí. Empieza el invierno ahora y eso no nos favorece. Claro. Entonces lo que tenemos, además de esta es una de las enfermedades que además de las estrategias sanitarias es muy importante y tiene mucho peso el comportamiento individual y social, a diferencia de otras, ¿no? Sí. Entonces es muy importante para nosotros el compromiso, la concientización y la comunicación y contarles a la gente qué es lo que está pasando y cómo podemos transitar. Hemos visto lo que ocurrió en distintas partes del mundo, muchos lugares confinados mucho tiempo. Sí. Lo hemos visto en Alemania, en Francia, en España, en Israel. Recién ahora están abriendo algunos lugares, escuchábamos recién de este festival. Pero bueno, para que podamos hacer lo mismo nosotros algún día, tenemos que cumplir con todos los protocolos y las recomendaciones, hoy más que nunca, por lo menos estos 15 días para que podamos salir de este pico. Claro. De la segunda ola. Ministra, al menos las dos armas que tenemos los seres humanos hoy por hoy para enfrentar esta pandemia en Tucumán se están poniendo en práctica, que son las restricciones para reducir la circulación y la llegada de las vacunas, que por suerte se está dando de manera más fluida, al menos en los últimos días. Y eso es positivo. Así es, nosotros estamos trabajando sin descanso desde que hemos recibido la mayor cantidad de vacunas, así que vamos a trabajar todos los días para que estas sean colocadas. Lo importante no es tenerlas, sino que estén colocadas. Por eso le pedimos a la gente que en este momento tan importante para nuestra provincia colaboremos, hagamos el último esfuerzo, como siempre pedimos, para con el sistema de salud, para que se pueda descomprimir la tensión que hay en el mismo de la cantidad de pacientes, de la demanda que tenemos los consultorios febriles. Hemos estado, por ejemplo, el fin de semana con el gobernador el sábado en Alberdi. Se realizaron testeos. Y la verdad que vemos mucha positividad en todos los testeos. Nosotros normalmente estamos entre un 27-31%. Y hay lugares en donde tenemos el 40% de positividad. Altísimo. Entonces vamos a seguir trabajando para poder detectar, aislar precozmente a las personas y tratar de a todas aquellas que tengan factores de riesgo para evitar las complicaciones. Ministra, cierro con esto. ¿Las localidades aisladas en el interior siguen también con el confinamiento? ¿Estas 15, 16 localidades que habían sido aisladas? Todas están con riesgo alto, todas están en alerta de acuerdo a todos los indicadores. Así que tendría que seguir toda la provincia y va a seguir toda la provincia. El gobernador siguió de cerca estos indicadores. El fin de semana estuvimos trabajando y casualmente le mostraba cómo estaba cada uno de los departamentos. Y ayer hablé con él y dice, y está totalmente de acuerdo con que el riesgo en toda la provincia es alto, así que tenemos que tomar algunas medidas urgentes para poder así evitar el compromiso de estas personas, ya que
Está va a claro. ser muy complejo poder internar a todas estas personas que sean críticas. Ministra, cierro con esto, ahora sí, en breve. ¿Es el peor momento en nuestra provincia desde que llegó la pandemia? Sin lugar a dudas, es el peor momento de la Argentina para la pandemia y no somos una isla, y para Tucumán también y para muchas provincias que tienen alta densidad de población como nosotros. Muy bien, ministra, ha sido muy amable. Muchas Con la gracias diferencia por que nosotros a su vez tenemos Sí. un territorio muy pequeño. Claro, la densidad poblacional, ¿no? Eso nos juega en contra a nosotros. Ministra, ha sido muy amable Así como es. siempre. Muchísimas gracias por su tiempo. No, un gusto a ustedes, Marcelo, y a toda su audiencia. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. La palabra de la ministra de Salud de la provincia, Rosana Chala, brindándonos un panorama de lo que está ocurriendo realmente en nuestra provincia y el por qué se han tomado estas medidas, estas nuevas restricciones a partir de hoy y hasta el próximo viernes en Tucumán.